dia consagrado ao mártir de nossa independência, realizou-se na capital a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Respeito homossexual. Eles é que tem que nos respeitar. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Jamais eu tô pra fazer o que eu merece. Brasil, la economía más grande de Latinoamérica y el único país de la región fundador de los BRICS, maneja una influencia innegable en las relaciones internacionales. Su peso territorial y económico lo convierten en un líder de la región y el mundo. Sin embargo, su papel no se limita al ámbito económico. En los últimos años, Brasil ha liderado el ascenso de las extremas derechas en América Latina. Este resurgimiento comparte rasgos con el extremismo europeo, como la represión, la intolerancia hacia las minorías y una fuerte conexión con el cristianismo. Este fenómeno no es nuevo, tiene sus orígenes en el Estado Novo de Getúlio Vargas. Este régimen populista y corporativista moldeó a la política brasileña del siglo XX y sentó las bases del autoritarismo en la región. El Estado Novo, inspirado en el régimen de Salazar en Portugal, rompió con la República Vieja, percibida como débil y oligárquica, y ofreció un proyecto político de estabilidad y desarrollo. No obstante, institucionalizó el autoritarismo, restringió derechos políticos y reprimió a opositores y censuró libertades. Inspirado en otras ideologías fascistas como el nazismo de Adolf Hitler, este régimen dio vida al autoritarismo en la región latinoamericana, estableciendo un modelo que, de alguna manera, sigue influyendo en la política brasileña actual. El Estado Novo y su conexión con ideologías de extrema derechas europeas nos ayudan a entender cómo Brasil ha sido un escenario para el resurgimiento y consolidación de estos movimientos en América Latina, tanto en el pasado como en el presente. Una de las características más distintivas de la ultraderecha en Brasil, al igual que en otros países de América Latina, es el militarismo, con el antecedente en las dictaduras militares promovidas por el Plan Cóndor. Desde 1964 hasta 1985, Brasil estuvo bajo el yugo de una dictadura, producto de un rechazo al gobierno izquierdista de João Goulart, quien era considerado como un comunista en el periodo de la Guerra Fría. Fue en marzo de 1964 cuando ciudadanos en Sao Paulo se manifestaron frente a las reformas planteadas por Goulart. A este evento se le llamó Marcha de la Familia con Dios y por la Libertad. En la actualidad, el Brasil del siglo XXI difiere mucho de la Europa del siglo XX. Su panorama se caracteriza por el auge que han tomado los gobiernos de izquierda en el territorio, causando una reconfiguración de la ultraderecha. Alô Brasil, é o capitão do povo que vai vencer. De 2019 a 2023 estuvo al frente Jair Bolsonaro, un replicador de los valores religiosos del Estado Novo y quien fue catalogado como la imagen pura del militarismo en Brasil. Bolsonaro no solo revivió el discurso de Dios, patria y familia, sino que también normalizó la nostalgia por el régimen militar, presentándolo como una solución a los problemas del país. Pero, ¿quién es Jair Bolsonaro? Jair Mesías Bolsonaro, nacido el 21 de mayo de 1955 en Campinas, Brasil, es una figura que ha cambiado el paradigma de la política brasileña. E grita Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo. Fue educado en la Academia Militar das Agulhas Negras y comenzó su carrera pública en 1986 con una columna de opinión en la revista Veja, donde criticaba el sistema de pagos del ejército.
De 1989 a 1991, se desempeñó como concejal de Río de Janeiro por el Partido Demócrata Cristiano. Este puesto público le daría paso a la Cámara de Diputados como congresista en 1991 con el mismo partido. Durante su carrera política, Bolsonaro cambió de partido en múltiples ocasiones. Durante este tiempo, Bolsonaro se posicionó como un defensor del derecho a la aportación de armas de fuego, promovió valores cristianos y una mano dura frente al crimen. Una de sus frases más sonadas fue: "Un policía que no mata, no es policía". Exmilitar y político brasileño, Bolsonaro fue postulado como un líder antisistema. Combinó el populismo de derecha con promesas de combate a la corrupción y el crimen, y un enfoque nacionalista. Su discurso elogiaba la dictadura militar del pasado, despreciaba minorías y defendía valores conservadores, especialmente los del cristianismo evangélico. El desprecio de Jair Bolsonaro hacia las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la dictadura militar brasileña quedó evidenciado en una declaración durante una audiencia de la Comisión de la Verdad, donde afirmó que solo los perros buscan los huesos. Con esta frase minimizó la búsqueda de los desaparecidos emprendida por sus familiares, reflejando una actitud negacionista. Este negacionismo es un eje ideológico recurrente en las extremas derechas de América Latina, que buscan deslegitimar o relativizar los crímenes cometidos bajo regímenes autoritarios de derecha en la región. Ejemplos de ellos son los falsos positivos, por ejemplo, en Colombia, los desaparecidos durante la dictadura de Videla en Argentina y las víctimas del régimen de Augusto Pinochet en Chile. Este recurso suele tener éxito en países de la región donde no se han establecido mecanismos efectivos de justicia y reparación para las víctimas. La falta de una memoria histórica consolidada, el debilitamiento de las instituciones encargadas de la verdad y la justicia han permitido que estas narrativas negacionistas sigan confundiendo a la opinión pública. A diferencia de líderes de ultraderecha como Marine Le Pen y Donald Trump, que se enfocan en la inmigración como amenaza externa, Bolsonaro modificó la suya a enemigos internos. Estos incluyen reservas indígenas, comunismo, movimientos LGBTIQ+, y la vieja estructura política, promoviendo su eliminación para preservar la nación. Queremos é deixar os policiais continuarem morrendo na mão desses caras. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Dá do outro. Agora gostar de homossexual? Vai lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. El 18 de febrero de 2017, en Campina Grande, Paraíba, Bolsonaro mencionó: "No existe ese cuento del Estado laico, el Estado es cristiano, y la minoría que se oponga a eso, que se mude. Las minorías tienen que acomodarse a las mayorías". Ese año, Bolsonaro también calificó a los habitantes de las reservas indígenas como parásitos y describió a los quilombolas, descendientes de esclavos negros fugitivos, con términos degradantes, afirmando que ni siquiera son aptos para la cría. También agregó una visión excluyente de la ciudadanía brasileña. Brasil es un país cristiano, declaró, argumentando que los no cristianos no deberían participar en la vida política, pues, según él, carecen de legitimidad como verdaderos ciudadanos. Propuso prohibir el Islam y las religiones africanas por considerarlas incompatibles con la fe nacional. En un acomodo afirmó que los judíos, en cambio, son cristianos, buscando una extraña forma de alineamiento ideológico. Somos, em grande maioria, cristãos aqui no Brasil. Para las elecciones de 2018, los candidatos principales eran Geraldo Alckmin, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, y Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista. Sin embargo, la verdadera lucha estaba entre Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, y Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, luego de que Luis Ignacio Lula da Silva fuera privado de participar por el Tribunal Superior Electoral con fundamento en la ley Ficha Limpa.
El candidato del PT, Fernando Haddad, consiguió el 29.28% de los votos durante la primera vuelta de las elecciones. Por su parte, Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, obtuvo 46% de los votos en la primera vuelta. Con estos resultados, ambos candidatos llegaron a la segunda vuelta en la que Haddad conseguiría el 44.8% de los votos, mientras que Bolsonaro resultó ganador con el 55.13% de los votos. Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales con el 55.13% de los votos, equivalentes a 57.797.546 sufragios. Su base electoral se dividió en 3 sectores: el agrícola, el evangélico y el militar. Su campaña estuvo marcada por un discurso anticorrupción centrado en los escándalos del Partido de los Trabajadores que llevaron a la Operación Lava Jato, encabezada por el juez Sergio Moro. Esta investigación resultó en la prisión de Lula da Silva y la destitución de Dilma Rousseff, lo que debilitó significativamente al Partido de los Trabajadores. También sumó el atentado que sufrió en Juiz de Fora, donde fue apuñalado. También influyó en su primera victoria al generar simpatía y atención hacia su candidatura. Este episodio tocó la sensibilidad de los cristianos conservadores, que pasaron a proyectar en él la figura de mártir e incluso de Mesías. Su segundo nombre, Mesías, avivó este pensamiento, presentándolo como un líder destinado a liberar al país del comunismo y de la degradación moral, capaz de inaugurar una nueva era para la nación. El punto de partida para el ascenso de la ultraderecha de Bolsonaro vino con el ya mencionado Lava Jato. Este comienza en 2014, cuando en una investigación sobre el lavado de dinero en el país se descubrió una red de sobornos dentro del gobierno de Brasil, con un alcance a otros países de Latinoamérica y África. Lava Jato fue un golpe a la credibilidad del gobierno, aspecto que aprovechó Bolsonaro para promocionarse como un candidato presidencial antisistema. Lava Jato se intensificó por su conexión con la empresa brasileña Odebrecht. Se estima que esta compañía pagó $183 millones en sobornos entre 2004 y 2014. Ejecutivos de Odebrecht hicieron acusaciones contra el actual presidente Lula da Silva, lo que le llevó a la cárcel en abril de 2018. Le fueron imputados los delitos de procesos de corrupción y blanqueo de capitales y fue sentenciado por Sergio Moro, quien un año después, en 2019, sería nombrado como ministro de Justicia por el expresidente Bolsonaro. La sentencia impuesta por el juez Moro hizo que Lula pasara más de 500 días privado de la libertad y también le fuera negado el derecho de participar en las elecciones del 2018. Esto a razón de la ley de ficha limpia. Ese mismo caso provocó la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff en lo que se consideró un golpe de Estado parlamentario donde participaron opositores al gobierno y el mismo vicepresidente Michel Temer. 2 años más tarde, en 2021, el Tribunal Supremo de Brasil determinó que la decisión del juez Sergio Moro, donde condenaba a Lula da Silva, no fue imparcial. Esto debido a que Moro tendría intereses políticos en su decisión. Gracias a una serie de mensajes publicados por The Intercept, se comprobó una coordinación entre Moro y los fiscales dentro de Lava Jato. Las sentencias contra Lula fueron anuladas por el magistrado Luis Edson Fachin, con base en que el tribunal de Curitiba, que lo había sentenciado, no contaba con la competencia para hacerlo. Luego de prometer en 2018 un país fuerte y en auge, la gestión de Bolsonaro fue cuestionada. Su gobierno estuvo marcado por la crisis económica agravada por la pandemia, políticas de privatización y desregulación, y una gestión sanitaria polémica con denuncias de corrupción en la compra de vacunas y rechazo a restricciones por el COVID-19. En política exterior apoyó a Juan Guaidó en Venezuela, criticó a Daniel Ortega y mostró ambigüedad frente a la invasión rusa a Ucrania. Su política ambiental generó aislamiento internacional debido al aumento de la deforestación en la Amazonia. Una vez esclarecida la inocencia de Lula, este se lanzó a las elecciones de 2022 en las cuales resultó electo. Sin embargo, ese mismo año, seguidores de Bolsonaro intentaron un golpe de Estado en contra de Lula debido a su triunfo en las elecciones. De este golpe fallido salieron a la luz varios implicados, entre ellos Walter Braga Neto, exministro de Defensa de Brasil, quien fue detenido en 2024.
Braga es considerado parte del círculo cercano de Bolsonaro, habiendo servido como ministro de Defensa y de la presidencia durante su gobierno, e incluso fue candidato a la vicepresidencia junto con Bolsonaro en las elecciones de 2022. La policía acusa formalmente a Bolsonaro, a 2 generales y a 34 personas más de intento de golpe de Estado en Brasil. Los investigadores sostienen que la trama urdida por el expresidente contra Lula no fue consumada porque los jefes del ejército y la Fuerza Aérea rechazaron sumarse. Tras la derrota de Bolsonaro en 2022, sus partidarios invadieron edificios gubernamentales en Brasilia el 8 de enero de 2023, alegando fraude en el sistema de votación electrónica. Bolsonaro imitó la estrategia de Trump, replicando un patrón de desestabilización democrática. Estos actos violentos, similares en su ejecución, buscaban cuestionar la legitimidad de las elecciones y desacreditar el sistema democrático brasileño. En un informe policial desclasificado en noviembre de 2024, el Tribunal Supremo afirmó que Bolsonaro, junto a personas de su confianza, estuvo realizando actos concretos desde 2019 para conspirar en contra de la democracia. Sin duda, el legado de Bolsonaro revitalizó el militarismo y el fundamentalismo cristiano adormecidos desde la dictadura. Reestructuró la extrema derecha combinando políticas neoliberales con un fuerte negacionismo histórico y climático. De cara a las críticas, su influencia sigue teniendo un alto respaldo considerable en Brasil. Esto es Regresiones, el ascenso de las ultraderechas en el mundo.